Hermanos, el Señor os bendiga. Es una bendición poder una vez más dirigirme a vosotros. Como digo, cada domingo me encantaría poder veros el rostro, pero lo cierto es que no pudiendo hacerlo, os pido al Señor a que por su Espíritu podamos sentirnos en un mismo lugar, y yo creo que Él lo va a hacer en esta mañana. Vamos a seguir cultuando al Señor y ahora lo vamos a hacer mediante la exposición de su palabra. Quiero animarte a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 y vamos a estar leyendo los versículos 26 al 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. Y algo, hermanos, de lo que he estado agradecido en este tiempo, es el hecho de que en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo, el Señor nos haya dirigido a meditar en la iglesia primitiva. Hermanos, la iglesia primitiva ella vivía en un mundo muy similar al nuestro, un mundo en el cual había corrupción política, un mundo en el cual habían conflictos bélicos importantes, un mundo en el cual la pestilencia hacía parte del diario vivir, los problemas de enfermedad graves, pero esta fue una iglesia que en medio a una persecución además intensa fue capaz de permanecer siendo fiel a Jesús. Una iglesia que pudo dar buen testimonio del Evangelio en medio a una realidad convulsa. ¿Y cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Pues hermanos, habían dos pilares muy bien establecidos en esta iglesia. En primer lugar, era una iglesia anclada en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que bebía de las Escrituras y por lo tanto podía permanecer firme en el Señor. Pero en segundo lugar, era una iglesia que en medio a una profunda debilidad oraba, buscaba el poder de Dios. Y hermanos, mi oración para este tiempo de cautiverio que nos ha tocado vivir, en el cual tenemos que permanecer confinados en nuestros hogares, que estas dos sean realidades a las que el Espíritu nos lleve. Él nos ancle como iglesia, cada uno en su lugar, a bucear en la palabra de Dios y a tener profundos tiempos de oración en los cuales en medio a nuestra debilidad podamos tener experiencias mucho más profundas con el poder de Dios. Espero que ese sea tu deseo y espero que tu vida esté avanzando en esa dirección. Esa es la oración de tu pastor por ti a cada día. Pero vamos a seguir hoy con la lectura y la meditación en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero, como dije antes, invitarte a abrir la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hoy vamos a estar meditando en la vida de Felipe. Vamos a continuar considerando la vida de este precioso evangelista tan utilizado por Dios. Y antes de hacer la lectura rápidamente, déjame poneros en el contexto. En los primeros 7 capítulos de este libro hemos estado considerando la vida de la iglesia en Jerusalén. Desde el día de Pentecostés vimos el mover del Espíritu Santo en aquel lugar, miles de personas aceptando el Evangelio, teniendo preciosas experiencias con Dios, hasta que a partir de la muerte de Esteban se desata sobre la iglesia la persecución. Dios en su providencia extiende mediante los vientos del sufrimiento a su pueblo a llevar el Evangelio a las regiones de Judea y de Samaria. Y por lo tanto, a partir del capítulo 8 vamos a ver la extensión del Evangelio de Jerusalén a Judea, Samaria y a todas las naciones de la tierra. Pero como caso particular, el doctor Lucas nos presenta a Felipe como un evangelista que llevó el Evangelio a Samaria. El domingo pasado vimos el mover de Dios en Samaria. Hoy vamos a ver a Felipe llevando el Evangelio a un hombre en el camino desértico de Jerusalén a Gaza, en dirección a Etiopía. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a ver a Felipe bendiciendo a una persona. Felipe llevando el Evangelio a una persona. Y yo quiero decirte algo, Dios te ha puesto para llevar el Evangelio a los que están a tu alrededor, llevar el Evangelio a tu esposo, llevar el Evangelio a tu esposa, llevar el Evangelio a tus hijos, llevar el Evangelio a tus vecinos. Hermanos, hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo. Que el Señor nos llene de sabiduría y vigor para ser vasos de barro en los cuales el tesoro de Cristo pueda verse. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a orar y vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Danos la gracia de encontrarnos contigo en la medida en la que meditamos en el texto bíblico. Te lo pedimos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Felipe había experimentado un doloroso sufrimiento en Jerusalén. Felipe había sido fuertemente azotado por los vientos de la persecución. Pero después de esa realidad traumática en su vida y en la vida de muchos creyentes, él tuvo que descender a Samaria y lo hizo predicando el evangelio de Jesucristo. Y en aquel lugar él vivió un poderoso avivamiento que, creo yo, operó como un bálsamo en el corazón del siervo de Dios. Después de haber sido fuertemente azotado por el dolor, de repente él pudo ver los principios de un fruto precioso de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero, queridos hermanos, cuando llegamos al versículo 26 nos damos cuenta de que en Samaria Felipe no se podría detener por demasiado tiempo. La vida tenía que continuar. Felipe tenía que seguir en acción, tenía que avanzar según los propósitos de Dios. Y hermanos, esto nos recuerda una de las verdades más importantes que encontramos en el libro de los Hechos, y es que la vida cristiana es un peregrinar constante y fructífero rumbo a las moradas eternas. El creyente no se detiene en el sufrimiento, ni se detiene en la bendición. En efecto, el descanso y el reposo último no se encuentran en esta tierra. El Señor siempre tiene más para nuestras vidas, más en el conocimiento de Él, más en el crecimiento del carácter de Cristo, más en el fruto del Espíritu, más en ser una bendición a los demás. La vida cristiana es un constante avanzar hasta que Cristo nos llame a su presencia. Ese era el modo en el que Pablo consideraba su propia vida, como un peregrinar constante. Así leemos en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, donde se nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejando lo que quedó atrás, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Ahora, tal vez lo más extraño de esta narrativa sea el lugar al que el Espíritu del Señor dirige a Felipe. Leemos todavía en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, queridos hermanos, Felipe estaba viviendo un avivamiento poderoso en Samaria, donde muchísima gente estaba recibiendo el evangelio, siendo bautizada, y de repente el Señor aparece a su vida y le dice: sal de ahí y ve a un camino desierto. Por lo menos en el texto no se nos dice que en este momento se dé ninguna otra dirección. Evidentemente, cuando llegue a aquel lugar, los propósitos de Dios van a ir floreciendo y va a darse cuenta cuál es la razón de ello. Pero de momento, lo único que el Señor les dice es: sal de este movimiento poderoso de Dios en este lugar para irte a un lugar desierto.
Hermanos, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender los propósitos de Dios? ¿Cómo entender los caminos por los cuales Él dirige nuestras vidas? ¿No es esta una de las grandes perplejidades del libro de los Hechos y de la vida cristiana? El hecho de que, como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más altos que los nuestros. Eso es así. Felipe lo sabía porque era un hombre ya maduro en la fe. Por eso en el versículo 7 leemos que él se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque Felipe sabía que Dios tiene su propia agenda y que Él no nos pide nuestra opinión referente a los pasos que ordenan nuestras vidas. Hermanos, nuestros planes han cambiado. Los planes de muchos. El futuro acarrea grandes incertidumbres, posiblemente para todos nosotros. Pero algo podemos estar seguros. Dios ha ordenado nuestro camino y Él nos dirige por sendas misteriosas. Y llegado su tiempo, Él va a ir desplegando los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. A nosotros que nos corresponde confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Dejar el resto en las manos del gran autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús, el cual trazó el camino antes para nosotros y hoy nosotros seguimos sus pisadas. Hermanos, descansemos en que el Señor sabe lo que hace cuando nos llama y nos lleva de un lugar a otro. Pero algo muy notable en la vida de Felipe es que este era un hombre que vivía bajo la guía divina, bajo la dirección de Dios. Este no era un hombre señor de su propia vida que ordenaba sus pasos, era un hombre que vivía bajo el señorío de Cristo y que permitía que fuese la dirección del Altísimo la que guiaba sus pasos. En efecto, esa es una de las lecciones más notables de esta narrativa. Felipe vivía bajo la dirección de Dios. Lo vemos en el versículo 26, donde se nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve. Hermanos, esta es una frase muy notable en el Nuevo Testamento, porque creo que cuando el doctor Lucas nos habla del ángel del Señor en este lugar, no nos está hablando de un ser creado. Yo creo que aquí encontramos un claro paralelo con algunas de las narrativas del Antiguo Testamento, en las cuales, especialmente en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando a través del desierto, se nos dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos, guardándoles y guiando sus pasos. Y ese ángel de Jehová no era un ser creado, era una evidencia de la presencia de Dios con ellos. Era Dios guardando y guiando a su pueblo. Y eso es lo que creo que vemos aquí. Entre otras cosas, porque me parece que el Espíritu del Señor, en el versículo 29, es un claro paralelo con el versículo 26, donde se nos habla del ángel del Señor. El Espíritu del Señor diciéndole a Felipe: acércate a aquel carro que viene, y el ángel del Señor diciéndole a Felipe: vete anteriormente al camino del desierto. Yo creo que lo que esto quiere decirnos es que Felipe vivía bajo la dirección divina. Felipe vivía bajo la guianza de Dios en cada uno de sus pasos. Y nosotros, hermanos, somos llamados a vivir de la misma manera. Y eso evidentemente despierta una pregunta que debemos responder. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera Dios dirige en los días de hoy nuestras vidas? ¿De qué manera Dios guía de manera práctica nuestros pasos? Hermanos, evidentemente en el texto encontramos una manifestación directa de la guianza de Dios. Dios viene y le dice a su siervo: ve a aquel lugar y haz esto. ¿Cómo Dios guía nuestros pasos en los días de hoy? Pues, hermanos, en primer lugar, como consejo normativo, lo normal, el modo habitual a través del cual Dios guía nuestras vidas en nuestro tiempo, es utilizando la palabra para moldear nuestro carácter y hacer de nosotros personas sabias que toman buenas decisiones. Mediante la Escritura, Dios moldea nuestra manera de pensar, nuestros afectos, de manera que nosotros, siendo personas sabias, somos capaces de tomar buenas decisiones. Ese es el modo habitual a través del cual Dios guía la vida de su pueblo. Solamente un versículo para destacar este principio. Lo encontramos en Filipenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 9, donde el apóstol Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza
de Dios. Así el apóstol Pablo ora por la iglesia para que ese amor que opera en sus corazones en función de la regeneración y la presencia del Espíritu en ellos, que ese amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento, en sabiduría y entendimiento escriturístico, a fin de que podamos aprobarlo mejor, a fin de que de cara a diversas decisiones que tenemos que tomar, podamos tomar la decisión más adecuada, aquella que nos lleva a ser llenos de frutos de justicia mediante la fe que es en Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, hermanos, delante de nosotros tenemos muchísimas decisiones importantes que tomar. La incertidumbre está a las puertas y el Señor tiene que capacitarnos para tomar buenas decisiones como creyentes, como familias, como iglesia. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues iglesia, aprovecha este tiempo de cautiverio para bucear en las Escrituras, para que tu mente y corazón sean moldeados por ellas y puedas tener la experiencia del salmista cuando él dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi oración es que esa pueda ser la experiencia de la iglesia en este tiempo. Evidentemente este modo habitual de guiarnos no es el modo único. No excluye el hecho de que Dios también pueda venir a nuestras vidas de maneras inmediatas, como lo vemos en el caso de Felipe. Yo creo firmemente que el Señor puede hacer eso. El Señor puede darnos impresiones profundas del alma referente a un camino que debemos seguir o una decisión que tenemos que tomar. El Espíritu de Dios puede darnos sueños, puede darnos visiones. Creo también que puede darnos palabras proféticas. Hermanos, Dios puede utilizar esos medios. Evidentemente, yo no veo en la Escritura nada que lo contradiga. Sé que hay gente que no cree así. Sé que hay algunos que creen que abrir la puerta a esta posibilidad de dirección inmediata es negar la suficiencia de las Escrituras, pero no creo de ese modo. Creo que aquí hay un error de categorías. La Biblia nos da el cuerpo de la fe, el cuerpo de verdad en el cual descansa profundamente nuestro corazón. Pero creo que este propio cuerpo de verdad nos indica que Dios, en términos prácticos, puede guiar nuestras vidas de estas maneras. Y evidentemente esta guía del Señor siempre tiene que estar bajo la autoridad de la palabra del Señor. Si tengo un sueño, si tengo una visión, si tengo una convicción referente a una decisión que tengo que tomar, siempre tiene que estar bajo la dirección de las Escrituras y bajo también el consejo de otros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque a veces podemos confundirnos y hacer que la Biblia diga lo que queremos oír, ¿no? Por ejemplo, tengo una fuerte convicción de unirme en yugo igual con una persona, o de dejar de congregar, o de sonegar impuestos porque el Señor de todos modos va a proveerme para después esto o lo otro. Hermanos, y evidentemente todo ese tipo de impresiones son contrarios a la palabra del Señor, y otros hermanos tal vez, si estamos confundidos, pueden venir y dejarnos ver claramente la instrucción bíblica. Por lo tanto, tenemos la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la Biblia, mediante la cual el Señor gobierna sobre su pueblo, moldeando a su pueblo para que tome además decisiones de índole práctico sabias. Pero también Dios puede utilizarse de este tipo de guianza directa del Señor, que tienen que estar bajo la autoridad de la Biblia y de preferencia también bajo el consejo de otros hermanos de la fe que puedan ayudarnos a discernir estas cuestiones. Espero que estos consejos puedan ayudarnos en términos de una dirección práctica sobre la vida del creyente. Solamente una palabra más al respecto de este asunto, y es que la dirección de Dios en la vida de Felipe acontecía en el ambiente de la misión. Si os dais cuenta, Felipe no estaba viviendo para sí mismo. Felipe no estaba buscando establecer su propia seguridad y comodidad en esta tierra. Felipe estaba viviendo para la extensión del reino de Cristo. Y en este ambiente, el Señor dirigía sus pasos. A veces uno está completamente perdido en la vida, pide dirección de Dios y no recibe. ¿Por qué puede ser? Pues es posible que eso acontezca porque tú no estás buscando el reino de Cristo, no estás viviendo en las sendas de Jesús, y por lo tanto en esas otras sendas no tendrás otra dirección que vuelve a Cristo, vuelve a su palabra, vuelve a la obediencia. Y a partir de ahí, evidentemente, el trato divino y la dirección divina van a estar sobre tu vida. Hermanos, sigamos con el texto. Nos damos cuenta de que Felipe tuvo que abandonar Samaria para irse a este camino desértico que se encontraba entre Jerusalén y Gaza. ¿Por qué? Porque Dios
tenía una misión específica para Felipe en aquel lugar. Dios tenía un encuentro providencial con un etíope a quien Dios quería salvar con la gracia del Evangelio. Ahora, hermanos, me parece tan notable el hecho de que Felipe tuviese que dejar toda aquella multitud que estaba recibiendo a Cristo en Samaria para encontrarse con un hombre en un camino desértico. ¿Qué podemos aprender de esto? Sino que Dios ha determinado la salvación de cada uno de los suyos antes del principio de los tiempos, y llegado el momento, Él viene a nuestro encuentro. Hermanos, la doctrina de la elección es tan clara en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta doctrina que nos enseña que Dios, en su libre y soberana voluntad, ha escogido a cada uno de aquellos a los que ha de extender su salvación, y llegado el momento, Él viene a ellos mediante la exposición de su palabra. Esta es una doctrina que permea todo el libro de los Hechos. Lo vemos en el capítulo 8, en el caso de este etíope. Lo vemos en el capítulo 9, en el caso de Saulo de Tarso, a quien Jesús aparece en camino a Damasco y quebranta su orgullo y rebelión y lo usa para su gloria. Lo vemos de manera explícita, la doctrina de la elección aparece de manera explícita en Hechos capítulo 13, en el versículo 48, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio en Antioquía de Pisidia en su primer viaje misionero. Los judíos estaban escuchando las palabras de Pablo y Bernabé, ellos se cierran en banda. Pablo y Bernabé entonces se dirigen con el Evangelio a los gentiles, y leemos en este versículo que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Escúchame bien, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, es tan notable como la única explicación para nuestra salvación es el hecho de que Dios, habiéndonos visto antes del principio de los tiempos, muertos en nuestros delitos y pecados, rebeldes en contra de Él decidió vencer por su gracia nuestra rebelión, por la obra interna de su Espíritu, llevándonos a la fe, y por la obra externa de sus mensajeros, que un día llegaron a nuestras vidas con la proclamación del Evangelio. Más adelante el libro de los Hechos va a continuar con esta misma doctrina. Me parece tan interesante como en el segundo viaje misionero de Pablo, él ya con su equipo un poco más amplio de Silas, Timoteo, Lucas, querían llevar el Evangelio a las regiones de Asia, pero el Espíritu Santo les cierra las puertas de ese viaje, les impide ir para allá. Y de noche Pablo tiene un sueño en el cual ve a un varón macedonio que les dice: ven y ayúdanos. Y Pablo entiende que Dios quiere que ellos avancen por la región de Macedonia. Y cuando van hacia Macedonia, llegan a una ciudad llamada Filipos. Y cuando Pablo y Silas están predicando a un grupo de mujeres que están a las afueras de Filipo, orando junto a un río, mujeres de religión judía, entonces se nos dice que Pablo empieza a predicar, y el Espíritu del Señor abre el corazón de Lidia para que ella esté atenta a lo que Pablo predica. Hermanos, ¿no es notable ver la providencia electiva de Dios llevando el Evangelio a todos aquellos que Él ha escogido antes del principio de los tiempos? Fascinante. Esa es la única explicación para que tú seas de Cristo. Un amor que se extendió para contigo desde antes de la fundación del mundo. Por ese amor que el Padre tuvo para contigo, Jesús murió y el Espíritu cambió tu corazón y tú aceptaste el Evangelio de la gracia. Arrodíllate y glorifica al Señor y agradece su obra en ti. Hermanos, Felipe llegó al camino desértico para encontrarse con este etíope. ¿Quién era este etíope? Pues nada, era un alto funcionario de la corte de Etiopía. Se nos dice que él era algo así como el ministro de Hacienda de la reina Candace. La reina Candace en realidad era la madre del rey. Candace es un título dinástico que nos habla de la reina. Y en efecto, el rey era su hijo, pero como era considerado el dios Sol, el hijo del dios Sol, pues básicamente él no hacía nada. Era su madre la que tenía que administrar todo el reino. Y este etíope eunuco era el ministro de Hacienda, aquel que tenía que lidiar con los tesoros de la corte. Y este hombre era posiblemente un gentil prosélito. Eso significa un gentil convertido al judaísmo, porque se nos dice en el texto que él estaba regresando de Jerusalén en dirección por el camino de Gaza, después iría a su tierra en Etiopía,
pero estaba regresando de adorar en Jerusalén en alguna de las fiestas importantes de la ciudad, alguna de las fiestas judías importantes. Por lo tanto, podemos entender que estamos delante de un gentil convertido al judaísmo, entre otras cosas además porque estaba leyendo las Escrituras. Pero quiero destacar con vosotros que aún antes del encuentro de Felipe con él y en el propio encuentro ya vemos que el Espíritu del Señor estaba ya trabajando en el corazón de este etíope. Hay dos evidencias de esa obra anterior del Espíritu en el corazón de este hombre antes de recibir el Evangelio. La primera de ellas tiene que ver con su acercamiento a las Escrituras. Nos damos cuenta de que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías y lo estaba leyendo con interés y con muchas preguntas relevantes en su corazón. Ahora, queridos hermanos, como ya vimos el domingo pasado, el hecho de que un hombre se acerque a la Biblia, la lea sinceramente y quiera aprender, ya es una evidencia de que el Espíritu está operando en ese corazón. Queridos hermanos, por naturaleza, la Biblia es para nosotros un libro pesado, denso e irrelevante. El hecho de que el hombre se acerque a ella con un corazón sincero, queriendo aprender, es ya un milagro de la gracia. Es una evidencia de que el Espíritu está operando en ese corazón. Por eso, una advertencia para la iglesia y aún para aquellos que están oyendo mis palabras y todavía no han conocido el Evangelio. Yo quiero animarte a acercarte a las Escrituras. Quiero animarte en estos días a meditar en ella. Quiero animarte a bucear en ella, porque es posible que algunos al hacerlo puedan conocer de verdad a Cristo y aún aquellos que ya lo conocen puedan conocerlo de tal manera que lleguen a sentir que antes no lo conocían, porque hay tanta gloria, hay tanta profundidad en la palabra del Señor que, hermano, no desperdicies en ese sentido tu tiempo. Ahora, no solamente su acercamiento a la Biblia muestra la buena disposición de su corazón y la obra del Espíritu en él, también el hecho de que él tuviese una actitud tan humilde para con Felipe demuestra ya una obra de gracia en su corazón. A fin de cuentas, cuando Felipe se acerca a él y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El texto nos muestra cuáles eran los versículos que él estaba leyendo. Y después en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. En el propio versículo 30, cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, si tú conoces la condición del corazón humano, el hecho de que una persona responda a partir de estos términos, sabrás que es un milagro a toda regla. Un milagro a toda regla. Algo que me parece notable en este texto es que el eunuco estaba leyendo algunos versículos del libro de Isaías llenos de luz, donde el Evangelio, el corazón del Evangelio, el mensaje de la cruz, como veremos más adelante, se presenta con todo su fulgor. Y es muy difícil no pensar que este eunuco ya había escuchado algo acerca de Jesús. A fin de cuentas había estado en Jerusalén y el impacto del cristianismo ya era tan fuerte en aquella ciudad que es muy difícil que el eunuco ya no tuviese información abundante acerca de la persona de Jesucristo. Pero, pudiendo Dios revelarle directamente la Escritura, Él determinó utilizarse de un vaso de barro, para darle a conocer el precioso tesoro del Evangelio a este hombre. ¿Por qué? Oh, hermanos, para tratar humildad y quebranto en su corazón. Perfectamente Dios podría traernos el Evangelio por dirección directa, pero Él ha determinado utilizarse de vasos de barro para mostrarnos el tesoro de la verdad. ¿Para qué? Para promover en nosotros verdadera humildad delante de Él. Por eso, amigo, amiga, no desprecies la palabra de Dios, aunque te venga mediante vasos de barro, personas débiles y torpes, a las cuales Dios en su misericordia usa con su poder. Joven que me estás oyendo, oye con humildad el Evangelio de la boca de tu papá y de tu mamá, aun cuando no sean perfectos. Oye las palabras del Evangelio a través de tus pastores, por débiles que sean. Oye la palabra del Evangelio a través de aquel hermano, aquella hermana que Dios usa para ministrar a tu corazón. Esa es una evidencia de la gracia del Señor en la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Si no somos humildes para recibir la palabra cuando predicada por nuestros padres,
maestros, hermanos y pastores, tampoco lo haremos cuando Jesucristo se manifieste en gloria. Muy bien, seguimos con el texto. Y ahora vamos a ver cuál es el pasaje que este hombre estaba leyendo, y vamos a entrar de lleno al corazón del Evangelio y después a la conversión de este hombre. Felipe se acerca al carro y le escucha leer, porque en la antigüedad se leía en voz alta. No había costumbre de leer en voz baja. Era necesario inclusive leer en voz alta porque no habían divisiones entre las palabras, y por lo tanto al leer en voz alta se lograba distinguir las palabras y las frases de manera más clara. Y cuando Felipe se acerca, escucha que él está leyendo, el Espíritu Santo le llama a acercarse. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Este hombre le dice, no, si alguien no me enseña. Entonces posiblemente Felipe se haya sentado juntamente con él en el carro, y entonces están leyendo juntos la Escritura. Y el versículo 32 se nos dice que el pasaje de la Escritura que leía era este, de Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, donde dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, queridos hermanos, no puedo pensar en mejor pasaje del Antiguo Testamento a partir del cual predicar el Evangelio de Jesucristo. En efecto, todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, pero hay algunos pasajes donde la luz de Cristo brilla ya con mucha más claridad. Y este es uno de ellos. En este pasaje, el profeta Isaías nos está hablando acerca de los sufrimientos del Mesías. En efecto, el profeta Isaías tiene 4 cantos del siervo sufriente. Este es uno de los cantos, una de las voces proféticas que nos enseñan lo siguiente. Nos enseñan que aquel Mesías triunfante, que había sido prometido al rey David en 2 Samuel capítulo 7, aquel Mesías que vendría a traer redención al pueblo de Dios de todos sus enemigos, también sería un siervo sufriente, alguien que vendría a morir. En efecto, algunas cosas tan poderosas que el profeta Isaías nos habla acerca de los sufrimientos de este siervo del Señor. Algunas cosas bien fuertes. Versículo 33 se nos dice que sería un sufrimiento humillante, una muerte humillante en su humillación. Se nos dice que sería una muerte injusta. No se le hizo justicia. Él no merecía la muerte que iba a experimentar, pero sería vituperado, humillado, moriría injustamente. Se nos dice además que sería una muerte violenta. Lo leemos en la última parte del versículo 3, porque fue quitada de la tierra su vida. Fue quitada de la tierra su vida. La idea es que él no murió de manera natural, fue arrancado, fue privado de su vida de manera violenta. Hermanos, humillación, injusticia, violencia. Yo creo que en Hechos encontramos solamente un resumen de todo lo que estaban leyendo. Yo creo que ellos estaban leyendo el capítulo 53 y tal vez una porción más amplia del libro de Isaías en la cual se nos habla del sufrimiento del Mesías. Y, por ejemplo, si vamos a Isaías en el versículo 6, versículo anterior del que estaban leyendo, también veremos que esta era una muerte vicaria y una muerte expiatoria. ¿Qué significa eso? Una muerte vicaria, una muerte en lugar de su pueblo, en el lugar de los suyos. Y una muerte expiatoria es una muerte que quita la culpa, una muerte que lleva el peso del pecado para que nosotros seamos libres de la culpa. Mira lo que dice Isaías 53:6. Se nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, herido por nuestras rebeliones, vicaria, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, expiatoria. Él tuvo que pagar el precio. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, queridos hermanos, evidentemente este es el corazón del Evangelio y de la obra de Jesucristo. Pero ¿cuál es el problema? Tal vez una de las cuestiones más dramáticas
y más difíciles de entender en la narrativa bíblica fue la completa incapacidad de los judíos de entender al siervo sufriente, de conocer a su Mesías, de conocer a Jesús y su obra en la cruz. Ellos solo podían concebir a un Salvador poderoso y triunfante. De ahí la pregunta del etíope eunuco en el versículo 34, cuando dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, hermanos, ¿cómo es posible que de cara a Isaías 53, de cara al Salmo 22, de cara a todo el ritual de sacrificios levíticos del antiguo pacto, el pueblo de Israel haya sido completamente incapaz de conocer a Jesús? Desde luego, por revelación bíblica no lo es, por palabra profética tampoco. ¿Por qué cuando Jesús se hizo presente, ellos fueron incapaces de conocer a su propio Mesías y de entender la necesidad de la cruz? Pues, hermanos, la única explicación para esto es que ellos leían la Escritura a partir de presupuestos de orgullo y justicia propia. Ellos leían la Escritura a partir de presuposiciones de orgullo y justicia propia. Los judíos no reconocieron al siervo sufriente sencillamente porque no veían la necesidad de ello. Ellos se acercaban a las Escrituras con un sentido bien arraigado de justicia propia, de que eran buenas personas y de sus propias capacidades de salir adelante. Ellos esperaban a un Mesías a su propia medida, a un Mesías poderoso. Y esta es la razón por la cual no entendieron estos versículos y por la que cuando Jesús se hizo presente, ellos sencillamente no le pudieron conocer. Hay un texto fortísimo al respecto de esto en Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, le sanó untando barro en sus ojos, mostrando la gravedad de su ceguera, y después diciéndole que fuese a lavarse al estanque de Siloé. Y cuando este hombre pudo ver, tal fue la conmoción en el pueblo de tamaño milagro, que los fariseos le llamaron y le preguntaron quién había hecho ese milagro, porque ellos ya rechazaban de antemano a Jesús. Y cuando este hombre les explicó que había sido Jesucristo, ellos le echaron de la comunión en el templo. Pero entonces, estando con Jesús, el Señor dice las siguientes palabras. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, estos hombres eran completamente incapaces de reconocer su necesidad, su ceguera y su pecado, y por lo tanto eran completamente incapaces de conocer a Cristo. Si tan solo ellos pudiesen decir, no vemos, en ese momento verían. Pero porque se veían como gente capaz, ellos eran ciegos delante de la realidad de la cruz. Hermanos, ¿no es esto lo que acontece en los días de hoy? La gente se están dispuestas a aceptar todo tipo de ideologías y de mesías distintos, siempre y cuando mantengan intacta la autonomía y la capacidad del hombre. Ponemos nuestra confianza en la política, la ciencia o la religión, pero jamás en la cruz. Y aún si miramos a la cruz, la vemos como un precioso ejemplo de entrega abnegada que debemos seguir. Pero la muerte vicaria y expiatoria sigue siendo el mayor escándalo que se pueda predicar. Nos vemos demasiado fuertes, demasiado solventes, como para recibir el mensaje de la cruz. Hermanos, sigue siendo cierto lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 25, cuando dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, ¿no es esta la gran tragedia de la sociedad en la que vivimos? El jueves tuvimos una reunión pastoral y uno de los pastores puso este triste argumento sobre la mesa. Él dijo, tal vez una de las
de las mayores tristezas de todo lo que estamos viendo es ver cómo de cara a la debilidad del hombre, de cara a la fragilidad de nuestra existencia, los hombres siguen aplaudiendo a los médicos, siguen aplaudiendo a los científicos, siguen buscando socorro en los políticos, pero son incapaces de alzar sus ojos a los cielos. Son incapaces de pedir el auxilio del Omnipotente. Hermanos, estoy agradecido por los médicos. Tenemos médicos en la iglesia que están haciendo un arduo trabajo en este tiempo y es expresión de la gracia divina, no lo duden. Oro a Dios por los políticos para que dé sabiduría en este tiempo. Pero mi mayor clamor es que nuestra sociedad pueda entender que es mucho más importante el virus del pecado que el coronavirus, que es mucho más determinante hacer aquello que pensamos acerca de Dios que lo que pensamos de este virus. Porque, hermanos, tarde o temprano, la muerte vendrá a nuestro encuentro, ya sea mediante un virus o mediante cualquier otra realidad. Pero, hermanos, nos encontraremos con Dios y lo más importante es que nuestros pecados estén perdonados, su justicia nos vista y vivamos delante de Él. En este sentido, la respuesta de este hombre fue preciosa. La respuesta del eunuco fue preciosa. Vemos a un corazón que ya estaba tan preparado para recibir el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Este hombre le dijo al etíope, a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Versículo 34. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe le enseñó a este hombre que Jesucristo era aquel de quien estaba hablando el profeta Isaías. Jesús mismo se atribuyó la figura del siervo sufriente. Lo hizo en Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O en Lucas capítulo 22, versículo 37, también vemos la figura del siervo sufriente, cuando Jesús dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, y fue contado por los inicuos. Ese es un texto extraído de Isaías, capítulo 53. En Jesús encontramos a ese siervo sufriente, que es al mismo tiempo el Mesías victorioso. Pero hermanos, solamente aquel que tiene un corazón quebrantado y desesperado de sí mismo puede abrazar la obra de Jesús, la obra de la cruz, puede reconocer que Jesús tenía que morir para limpiarnos de todo pecado y vestirnos de una justicia perfecta y darnos vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, tú has recibido al Señor. Este hombre, cuando escuchó el mensaje, cuando estaban yendo por el camino, este hombre, se nos dice en el versículo 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, la reacción de él fue inmediata al escuchar el mensaje del Evangelio. Él lo recibió como si fuesen aguas en tierra seca, como si fuese pan para el hambriento. Es como si su corazón estuviese escuchando aquello que siempre había querido oír. Me imagino a este hombre como buen gentil prosélito convertido al judaísmo, habiendo escuchado tantas veces las historias de ese Dios soberano, santo, que gobierna sobre todas las cosas, habiendo oído de su perfecta ley, la cual debemos obedecer para poder recibir su gracia y favor, y todo aquello es verdad y es tan importante. Pero me lo imagino leyendo Isaías 53 y preguntándose, ¿pero quién es esta ovejita? ¿Quién es este corderito que vino a morir por mí? Que vino a morir por su pueblo, que vino a derramar su sangre por el pecado de los suyos. Y cuando escuchó el mensaje del Evangelio, rápidamente, sabiéndose pecador, desesperado de sí mismo, alzando su mirada al cielo, oh hermanos, lo recibió con gran ahínco y alegría. Tanto es así que enseguida quería bautizarse. Es interesante que cuando él pide para ser bautizado, en el versículo 37, hay un versículo ahí, el versículo 37, en el cual la Reina Valera dice lo siguiente. Dice que antes de ser bautizado, cuando él ya había escuchado el Evangelio y había pedido las aguas del bautismo,
Dice el versículo 37 que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora es interesante porque aparentemente este versículo es un añadido a los manuscritos bíblicos a partir del siglo II. Y se le añade porque él representa la fórmula litúrgica que se utilizaba en esa época en la iglesia para aquellos que iban a ser bautizados. Pero aparentemente en los manuscritos más antiguos, el versículo 37 no está. O sea, cuando el eunuco pide agua para ser bautizado, lo único que vemos es que Felipe desciende al agua y le bautiza sin más. ¿Por qué? Porque aquí hay un corazón tan sediento, un corazón que tan rápidamente abrazó el evangelio, que no hubo duda alguna de que estaba preparado para bajar a las aguas del bautismo. Ahora mi oración y mi deseo es que ese sea nuestro corazón delante de la cruz, que este sea nuestro corazón delante del evangelio de Jesús, que cuando se nos hable del perdón y de la gracia, nuestro corazón rápidamente acuda a Él, desesperados de nosotros mismos, pongamos nuestra confianza en su perdón, en su justicia y en su obra en nuestras vidas. Hermanos, y oro para que esto también sea verdad en la vida de muchos a nuestro alrededor. Vamos a orar por nuestros vecinos, orar por nuestros familiares, para que cuando nosotros les digamos, no solamente la realidad de su pecado, pero para que cuando nosotros les hablemos de la gloria de la cruz, de la sangre derramada por el Hijo eterno de Dios que tomó nuestra humanidad para cumplir toda justicia, para morir en nuestro lugar, veamos corazones que quieren acudir rápidamente a Él. Ahora no puedo terminar este mensaje sin hacer un llamado de salvación. Tal vez hay personas que están escuchando este mensaje que nunca han recibido a Jesús, que nunca han corrido hacia Él, que nunca han abrazado su obra en la cruz, en su lugar. Y tal vez estos tiempos que estamos viviendo, donde nuestra debilidad se hace evidente, algunos puedan decir, yo necesito a un Salvador poderoso, a un Salvador que es muy superior al político, muy superior al científico, muy superior a todo lo que este mundo pueda darme. Yo necesito a un Salvador que venga del cielo y me extienda su gracia. Hermanos, quiero terminar con la lectura de Isaías. Voy a leer Isaías capítulo 55, versículos 1 al 9. Y quiero terminar con esta lectura. Si quieres abrir la Biblia conmigo, te animo a hacerlo. Abre la palabra del Señor, sigue la lectura. Si quieres cerrar tus ojos y oír este llamado del profeta Isaías para que nosotros bebamos de la gracia del Señor, vamos a terminar juntos con esta lectura bíblica, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: a todos los que estáis sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor Jesús, yo quiero pedirte que podamos correr a ti, que podamos acudir a ti, Señor. En estos tiempos en los que tú nos muestras que nuestro orgullo es vano, que la muerte está a las puertas, Señor. En estos tiempos en los que tú quebrantas la vanidad de los hombres, ayúdanos a acudir a la cruz. Ayúdanos a reconocer, Señor, que nuestro mayor virus es el pecado y que no hay otro lugar al que podamos ir que la sangre que fue vertida en la cruz de Calvario, en la cual hay perdón para todos aquellos que se acercan a ti, confiesan sus pecados
y creen en el Evangelio. Te pido que muchos que están escuchando este sermón puedan hacerlo por primera vez. Y pido por tu iglesia para que podamos una vez más beber del Evangelio como el etíope y gozarnos en ti. Pero también ser capacitados para que, como Felipe, hombre que vivía bajo la dirección del Altísimo, hombre que predicaba el Evangelio lleno de tu palabra, también nosotros podamos ser instrumentos divinos, vasos de barro, pero llevando el tesoro de la cruz. Te alabamos, te agradecemos por tu palabra. Pido que bendigas con tu gracia y paz a cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.